Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro recorrido maravilloso por la Biblia. Estamos ahora ubicados en la epístola a los Gálatas. Estamos contentos de poder entrar ahora a una nueva etapa, un nuevo comentario, una nueva lectura, un nuevo episodio de este recorrido maravilloso, de esta aventura en la palabra de Dios. A quienes nos gusta la palabra de Dios y la amamos y no la menospreciamos, pues nos emociona poder compartir con nuestros hermanos todas estas lecturas. Estamos contentos de poder trabajar, servir en la obra de Cristo, para la edificación del cuerpo del Señor, de los creyentes que son miembros en el cuerpo del Señor. Queremos, mis amados hermanos, no desaprovechar, no desperdiciar el tiempo. Y por eso estamos aquí. Atentos todos, listos con la Biblia. Lo primero que diremos es que Galacia era el nombre de esta provincia romana, ubicada hoy en lo que es Turquía, en la parte central de Turquía. Y ya Galacia con este nombre pues no existe. Para entonces era una región tomada, colonizada por Roma o conquistada más bien por los romanos. Algunos historiadores dicen que en la cultura de los gálatas había una característica: eran gente de doble ánimo. Hoy eran amigos, pero mañana podían convertirse en enemigos. Esa era parte de la personalidad de los galos, como también se les llamaba, no solamente los gálatas, sino los galos. Esta tendencia a ser personas de doble ánimo perjudica el avance del carácter de una familia o de un ser humano. Y parece que ese tipo de cultura estaba muy arraigada en las personas que incluso llegaban al Evangelio. Ya siendo cristianos, todavía tenían la tendencia a ser personas de doble ánimo. Entonces, el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, escribió esta carta. Esa es la posibilidad que fue en ese viaje. Escribe esta carta para exhortarlos, pero hay algo especial en esta carta, y es que no es muy tierna. Pablo es un hombre amoroso, ama las ovejas de Cristo, ama a sus hermanos, al prójimo, tiene mucha paciencia. No obstante, en el saludo que nos da para los Gálatas, es severo, es duro, es drástico, y nos preguntamos si esto es lo correcto. Pero si el Espíritu Santo lo guió así, y si esta carta quedó escrita así, sin que nada se escondiera, es porque el Espíritu Santo ve, Él conoce la necesidad de las iglesias y sabe lo que allí estaba pasando. Y era necesario un sacudón, era necesario una confrontación fuerte, severa. Y esta confrontación quedó registrada hasta el día de hoy, para que las iglesias de hoy también podamos leer, nosotros podamos ser confrontados en el espejo de la palabra del Señor, por si es que tenemos la tendencia a ser personas de doble ánimo. Hoy prometemos al Señor fidelidad, pero mañana ya estamos retrocediendo y resbalando. Entonces es necesario que seamos confrontados. Los Gálatas tenían la tendencia al legalismo. Eran legalistas los miembros de aquella iglesia, y algunos falsos maestros, falsos profesores, teólogos, apóstoles fraudulentos, no escogidos por Dios para esta labor,
de la enseñanza se habían introducido en las iglesias de Galacia y habían estado convenciéndolos de guardar la ley como una obligación. Les decían, Pablo estuvo por aquí. Ah, muy bueno lo que Pablo enseña. Pero ¿sí les dijo él a ustedes que deben guardar la ley? Eso me recuerda mucho a cierta enseñanza que hoy se escucha en muchas iglesias, donde se le dice a la gente que para ir al cielo deben peinarse de tal manera y que deben usar el cabello de tal forma que las mujeres hasta la cintura, que cuidadito se cortan una pollina, cuidadito se hacen esto, aquello, se quitan un pelito de una ceja, añadiéndole a la salvación cosas que no están escritas en la palabra, inventando normas, leyes humanas que quedan como estatutos. Esto era lo que estaba sucediendo allá en Galacia, en las iglesias, que estos maestros legalistas les decían que aparte de la gracia, tenían que cumplir ciertas normas y leyes y ritualismos y cosas del Antiguo Testamento. Así también hoy día sucede. ¿Quiere usted ser salvo? Debe usar un vestido de tal forma, una camisa de tal forma, que si la camisa no puede ser manga corta, que no puede ser franela, que la tela jean no es de Dios, que eso es irreverente, que debe ponerse ropa de tal y tal manera si quiere ir al cielo. E incluso algunos para ir al cielo deben pagar con dinero, llámese diezmos, llámese pactos, llámese semillas, primicias, porque de lo contrario no entran al cielo. Eso estaba pasando en las iglesias de Galacia, que estos falsos maestros se habían introducido para que ellos no confiaran en la plena gracia del Señor. No obstante, había algunos entonces que eran muy liberales, practicaban ciertos pecados, algunos libremente, otros a escondidas, y Pablo tiene que reprenderlos y decirles que no usen de ninguna manera la libertad que tienen en Cristo como ocasión para la carne. Entonces, aunque algunos, la mayoría, tenían la tendencia a ser legalistas, porque los falsos maestros les habían enseñado ese legalismo absurdo de guardar normas para ser salvos e ir al cielo, habían algunos otros que tenían pecaminosidad. Y Pablo descubre esto y entonces les dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En fin, hay una batalla hacia dos tendencias, pero esta carta principalmente es contra el legalismo. No obstante, es bueno que toquemos entonces que en las iglesias hay dos tendencias. Hay iglesias que son muy legalistas y para ellos es pecado hasta comer helados. Ir a un parque a jugar con los hijos les parece pecado. Pero existe otra tendencia que es la liberalidad absoluta, más bien libertinaje, digamos, el propio nombre sería libertinaje. Hay iglesias muy libertinas y mundanas donde para ellos nada es pecado y no hay correcciones y no existen normas. Ninguna de las dos tendencias es buena. Las iglesias legalistas, religiosas, no son honestas, no están dejando al Espíritu Santo de la gracia hacer su obra salvadora, sino que le están añadiendo estatutos y reglas humanas a la gente, las cuales no provienen del Espíritu Santo ni de la palabra. Pero existe la otra tendencia, que es un libertinaje absurdo, en donde ya no existen normas ni linderos, sino que traspasan todas las fronteras y se van hacia la mundanalidad. Ninguna de las dos cosas es correcta. El Evangelio tiene un equilibrio perfecto y santo. No se lanza hacia la liberalidad extrema y no se lanza hacia el legalismo absurdo. Entonces concentrémonos en lo que Pablo dice a los Gálatas. En el capítulo 1 dice la palabra del Señor así. Vamos a ver el saludo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo escribimos a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Entonces Pablo comienza este saludo dejando claro que él es un apóstol llamado por Dios. Él dice en el saludo, apóstol no de hombres ni por hombre. Bueno, ya saben ustedes que para nosotros salir al ministerio, pues tenemos un llamado, o sentimos un llamado, un anhelo, un deseo. Así somos los pastores, los evangelistas, y la iglesia comienza a notar ese llamado en nosotros, nos extienden invitaciones, nos abren puertas, vamos a un instituto bíblico, nos graduamos y por medio de los testigos y de la iglesia del Señor, se nos da una credencial y una autorización para salir a la predicación, ya sea a dirigir iglesias o a predicar como itinerante, como un viajero yendo por las iglesias donde se abren puertas para poder predicar. Pero Pablo dice, yo no soy de esos hombres, porque no fui establecido por los hombres, ya que de esa manera nosotros estamos acreditados por nuestros hermanos y entendemos así que es de parte de Dios. Pero Pablo dice, yo no tuve credenciales, no fui a un instituto bíblico, ningún hombre me puso las manos encima para decirme que pues, ya me gradué, que ya tengo autorización para ir a predicar en absoluto. Dice, nada, yo no soy por hombres, sino por Jesucristo y por Dios mismo, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así es como soy apóstol. ¿Y por qué? Recuerden que Pablo iba camino a Damasco, en Siria, persiguiendo a los cristianos. Los arrastraba, los asolaba en todas partes en Israel, pero salió hasta más allá de las fronteras para perseguirlos. Y camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, el Señor mismo se le apareció. Él mismo lo confrontó, lo derribó y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo era fariseo, conseguía cartas de recomendación, de autorización para perseguir a los cristianos. Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás haciendo daño a ti mismo. Desde ahora en adelante serás mi discípulo, serás mi apóstol, vas a sufrir por mi causa. Y desde entonces el apóstol Pablo se consagró para Cristo, quedó convertido, transformado, quedó allí ciego por 3 días, pero luego el Señor lo envió a un lugar para que oraran por él, se recuperara y comenzara a predicar. Y el Señor mismo lo autorizó, lo llamó como apóstol. Por eso cuando algunas iglesias no aceptaban su apostolado, él contaba su testimonio y les decía cómo era que él había sido llamado a ser apóstol, porque algunos lo comparaban con Pedro o con los otros apóstoles que habían sido llamados directamente por Jesús, llamados que era una de las características, tenía que ver a Cristo resucitado y debía ser escogido por Jesús directamente, que él lo hubiese llamado al apostolado. Judas se había suicidado. Ahora quedaban 11 como apóstoles. Ellos intentaron llamar a Matías por medio de Pedro, pero no aparece Matías por ninguna parte. Luego dejamos aquí claro que en el capítulo 9 hay un llamamiento directo de parte del Señor cuando se le aparece Jesús mismo y le dice que eres el escogido para esta labor. Entonces allí entendemos nosotros que el Señor está llamando a Pablo al apostolado y un apostolado especialmente para los gentiles, para que viajara por las naciones y extendiera el evangelio. Entonces él dice, yo soy apóstol, pero no de hombres, sino por Jesucristo. Él dice que no fue nombrado ni enviado por los hombres. Ahora bien, él está pidiendo a Dios que puedan disfrutar de ese amor y de la paz que nuestro Señor da. Por eso él sigue diciendo gracia
y paz sea para todos, porque la gracia es lo principal para todos los creyentes y debemos desear esa gracia para todos. Entonces él saluda y entra aquí a la comunicación, a lo que él quiere decir a los Gálatas. Pero luego en el versículo 6 en adelante al 9 nosotros leemos una confrontación que inicia apenas comenzando la carta, ya entra con fuerza y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos 4 versículos, el apóstol dice que él está maravillado, o sea, que a él le parece increíble, que él está admirado, asombrado de que ellos que habían comenzado bien el Evangelio, ahora le dieran la espalda a nuestro Dios que los había llamado con tanto amor, con tanta bondad, con tanta gracia. Ahora ellos se han separado del Señor para escuchar otro evangelio. Ahora él aclara y dice que no existe otro evangelio, porque no pueden haber dos evangelios, solamente el que ellos habían recibido. ¿Cómo puede existir otro? No existe, sino que él sabe que hay personas que se han introducido y pervierten, significa que son hombres perversos, maestros malos, vendidos, fraudulentos, falsos apóstoles, que se habían introducido en las iglesias para enseñarles otro tipo de evangelio. Y Pablo los declara en maldición. Él dice en el versículo 8 que si alguien les enseña una nueva palabra, un nuevo evangelio, algo fuera de lo que Cristo enseñó, de lo que los apóstoles han establecido, quede como anatema, es decir, cortado, bajo maldición, condenado, desterrado, excomulgado. Eso es la palabra anatema, un significado aquí bastante fuerte. Una persona que reniega del Evangelio, que entra a doctrinas perversas, torcidas, desviadas del camino. El apóstol dice que está como anatema, queda bajo condenación, pero él dice que lo repite. Dice, así como se los acabo de decir, como antes lo he dicho, ahora se los voy a repetir. Si alguien predica un evangelio diferente, es un anatema. Eso es un condenado. Es una persona que está fuera de la iglesia del Señor. Aquí no lo queremos. Ustedes deben expulsarlo. Pero mis amados hermanos, si este era el problema en aquella época, entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Pablo dice que es un condenado, que lo expulsen, que está bajo maldición, que no lo reciban. Pero yo no veo que eso sea lo que se hace en las iglesias cristianas de hoy. Si el apóstol Pablo resucitara y viniera hoy y nos escribiera estas cartas a nosotros, si el apóstol Pablo entrara en nuestras ciudades y en nuestras iglesias, se llevaría una terrible sorpresa, una decepcionante sorpresa, porque nuestras iglesias evangélicas modernas no simplemente no se expulsa a los falsos maestros, no se les declara anatemas, no señor, al contrario, se les dice afamados, querubines, apóstoles, profetas, se les da credenciales, se les abre la puerta, se les suelta el púlpito, se les entrega la vida de los hermanos a ellos.
sus dineros, sus finanzas. Son estafados. En ningún momento se les dice anatemas, se les dice bienvenidos, bienvenidos, esta es su casa. Tomen el control con sus profecías, tomen el control con toda su manera de enseñanza. Aquí está la iglesia, esta es suya, pueden venir cuando quieran y se les entrega con libertad. En lugar de declarárseles anatemas, expulsados, se les aplaude. Multitudes de evangélicos hoy siguen a los falsos profetas. Multitudes de evangélicos hoy siguen a los falsos apóstoles. Esto se ve por todas partes y la Biblia dice, si alguno predica un evangelio diferente, ¿y qué están predicando ellos? Barbaridades, profecías falsas acerca de dinero, acerca de fama, de vanidad, de autoestima, de psicología. No están predicando la muerte de Cristo, no están anunciando la salvación, no están reprendiendo y llamando la atención por los pecados cometidos. No hay conversiones verdaderas y genuinas. La gente asiste a esas conferencias de multitudes para ver espectáculos, show, incluso con los supuestos endemoniados se hace espectáculo, se le entrevista a los demonios y a los endemoniados en público, se le pregunta a los demonios con el micrófono por qué está ahí, cuándo entró, ¿por qué puerta entró? ¿Por qué puerta va a salir? ¿Cuántos días tiene ahí? ¿Cuál es su misión en la iglesia? Se le pregunta al demonio públicamente todas esas cosas. Amados hermanos, nos llamó el Señor a entrevistar demonios en los cultos, a ponerles el micrófono para que los demonios hablen públicamente y le digan al pueblo lo que quieren y lo que no quieren. Se les pregunta, demonio, ¿cómo te llamas? Me llamo fulano de tal. ¿Cuándo entraste en ese cuerpo? Hace tantos meses. ¿Qué es lo que hace en ese cuerpo? Tal cosa. ¿Cuál es tu misión en esta iglesia? Tal cosa. ¿Podría usted saludar al público, demonio inmundo? ¿Podría saludar al público? Sí, cómo no, yo estoy aquí para saludar al público. Doy la bienvenida a todos estos públicos que están aquí mirándome, mirando el poder que tengo como demonio. Todo eso se hace en los cultos hoy, sale por las redes, en lugar de declararse anatema a los que hacen tales cosas. El que hayamos en algún momento caído o participado de un error, eso es diferente. Quizás todos hemos pasado por esos errores porque así fuimos formados, porque así vimos a otros hacerlo. Pero a medida que usted crece y madura en el Evangelio de Cristo, usted tiene que inmediatamente renunciar y apartarse de esas cosas. Decir, yo no participo más de esto. Cuando conozco la palabra de Dios, entro en la verdad y ya no participo más. Pero ¿cómo es posible que los hermanos pasen y pasen los años y tengan la Biblia y no acepten la Biblia? Es más, algunos me han dicho, no me interesa lo que diga ahí ese libro, yo me dejo guiar es por el Espíritu. Y yo les digo, pero ya va, ¿cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Entonces, ¿de qué espíritu me estás hablando? Debe ser el espíritu de la palabra, no puede haber otro espíritu. Si me estás diciendo que no aceptas lo que está escrito en la Biblia, pero que te guías por el espíritu, yo pregunto, ¿cuál espíritu? ¿De qué espíritu está hablando? Amados hermanos, hay peligro en las iglesias por estas cosas. El apóstol dice, sea anatema. Y sigue diciendo la Biblia a partir del versículo 10 en adelante, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino que me fue dado por revelación de Jesucristo. Así de que en estos tres versículos el apóstol está diciendo, hermanos, si los reprendo a ustedes es con autoridad y conocimiento, porque a mí nadie me enseñó, yo no fui alumno de nadie, los apóstoles no me enseñaron, ningún discípulo me enseñó a mí el evangelio. Yo no me senté como ustedes a aprender en una escuela o en una iglesia, yo no, sino que este evangelio me lo reveló directamente el Señor. He ido al tercer cielo y he recibido revelaciones. He estado en lo secreto con Dios. 14 años estuve en lo secreto. Por allá estuve en Arabia unos años y estuve recibiendo la palabra del Señor. Es lo que Pablo está diciendo. Quiero que entiendan.
que este evangelio que les anuncio no me fue enseñado en ninguna parte humana, nadie me lo ha enseñado a mí. El Señor Jesús se me apareció y Él me tomó a mí. Si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero Él me ha dado a mí revelaciones poderosas. Así de que nadie me puede decir que este evangelio yo lo recibí de otras personas. Ustedes se están desviando y se los digo por revelación del Señor. Entonces él narra y dice versículo 13 en adelante, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Yo perseguía a la iglesia sobremanera, la asolaba de ciudad en ciudad. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, él era judío, judío, de los fariseos, fariseos, dice, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres que cualquier otro. El versículo 15 dice, pero a Dios le agradó en el tiempo que él quiso, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelarme a su Hijo en mí, a Jesucristo, para que yo predicase entre los gentiles. Y entonces no le consulté enseguida a sangre ni carne. O sea, yo no fui y hablé con nadie ni con hombre alguno para que me instruyera. Nada de eso. El Señor, por su propia voluntad, se me apareció. Luego dice, yo no subí a Jerusalén, versículo 17, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví de nuevo a Damasco. Entonces él cuenta que estuvo un tiempo allá en Arabia y que el Señor empezó a darle revelaciones. Entonces, a partir del versículo 12, nuevamente, podemos repasar. Dice el apóstol así, bueno, ustedes saben que yo perseguía, el versículo 13, yo perseguía a los cristianos, yo andaba al servicio supuestamente de Dios y por causa de mi nación, yo los perseguía por todas partes. Ustedes saben que de un lugar a otro, yo no estaba eh, decidido a permitir el cristianismo que se extendiera en mi patria. Así de que comencé a perseguir y asolar a los cristianos. Como judío, yo era mejor que cualquiera, celoso para guardar las tradiciones de Moisés y no solo de Moisés, sino las cosas nuevas que salían pues en Israel en cuanto al fariseísmo. Pablo guardaba todo eso, todo, las tradiciones de sus padres, sus antepasados. Él estaba aferrado a todo esto. Pero él dice que Dios, en su amor y misericordia, se fijó en él y que antes de él haber nacido, el Señor lo había escogido. Y entonces, una vez que él llegó y entregó su vida a Cristo, él no fue a consultar a nadie, a ningún hombre, sino que el Señor mismo empezó a instruirlo. Él dice que no fue ni siquiera a ver a los apóstoles para ser alumno, sino que el Espíritu Santo comenzó a darle revelaciones. Cristo mismo que lo había llamado a él al ministerio. Ahora dice en el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuánto? 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Si estaba allí Jacobo, el hermano del Señor, que aunque no era un apóstol como tal escogido por el Señor para este ministerio, era contado con los apóstoles, el hermano del Señor Jacobo. Y dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocida de vista, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora dice que se convirtió, ahora que llegó al Evangelio. Ahora dicen que está predicando la fe que él mismo perseguía y que asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces Pablo les está diciendo, por todas partes se escuchaba decir que el perseguidor, ese fariseo perseguidor que no les dejaba la vida en paz, que tanto los torturaba y que era tan celoso de las tradiciones judías,
se había convertido. La gente le tenía desconfianza, lógicamente, los cristianos le tenían desconfianza. Los fariseos ya no podían confiar en él, porque según ellos, Pablo los había traicionado, porque ahora, en lugar de perseguirlos, era amigo de ellos y los cuidaba, los defendía, los fortalecía, les enseñaba la doctrina. Ya los fariseos no confiaban en él, pero los cristianos no confiaban en él tampoco, porque ¿cómo podían confiar? Pensaban ellos. ¿Cómo podían confiar en un hombre que antes los asolaba, los perseguía, los arrestaba, los hacía renunciar al evangelio y les causaba tanto dolor y tanto daño a las familias? ¿Cómo podían confiar en él? Ahora Pablo estaba enfrentando persecución de parte de los fariseos, persecución de parte de los gentiles y aparte de eso, desconfianza de muchos cristianos. Pablo se encontraba en solitario, pero no solo eso, ahora enfrentaba falsos maestros, estos judaizantes que venían para decirle a los creyentes que ahora debían seguir los rituales judíos, que ahora debían volverse a circuncidar, bueno, los que no eran circuncidados debían circuncidarse y que debían volverse a la ley, que todos volverse a la ley y era gracia y ley supuestamente. Así encontramos hoy algunas sectas judaizantes que se introducen entre los cristianos, diciéndonos que para ser salvos tenemos que guardar ciertos días, días de reposo, comidas, no coma esto, no coma aquello, debe hablar en hebreo, ahora supuestamente debemos aprender a hablar hebreo y conocer todas las costumbres hebreas, supuestamente para poder ser unos verdaderos cristianos, tenemos que volvernos medio judíos y medio extranjeros, o más judíos que extranjeros, siendo nosotros extranjeros no de Israel. Mis amados hermanos, y Pablo entra aquí para corregir todos esos desvaríos y le dice, estoy impresionado que ustedes se hayan dejado arrastrar por las mentiras. Amados, si alguien dice, pero esa gente de Galacia tan de doble ánimo, eso ellos no saben nada de la palabra, no hacen caso. Permítame decirles que eso mismo está ocurriendo en muchas iglesias hoy. Entran falsos predicadores, falsos ministros, y en algunas ocasiones no se trata incluso de hombres falsos, sino de falsas enseñanzas, porque no es lo mismo un hombre falso que una falsa enseñanza. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay hombres que son muy sinceros, son muy devotos, aman a Dios, son muy sinceros en su deseo, pero están sinceramente equivocados en la doctrina. Entonces, no siempre una falsa enseñanza proviene de un falso hermano. Hay hermanos que no son falsos, hay hermanos, incluso algunos predicadores, que son muy amorosos, son muy honestos, tienen muy buena intención, pero sencillamente no deben predicar. No deben predicar hasta que no se corrijan en la doctrina. ¿Por qué? Porque son muy sinceros, son muy buenos hermanos, pero tienen problema en la enseñanza. Ahora, el problema está cuando nuestros hermanos que tienen problema en la enseñanza se creen maestros y no se dejan enseñar la verdad. Entonces ellos se empeñan, se empecinan, se ponen tercos y quieren seguir enseñando sus cosas negativas, malas y torcidas dentro de la iglesia y no se dejan enseñar. No, hay que corregirlos. Si no quieren caer en esta condenación de ser anatemas, hay que corregirlos y enderezarlos. Y hay que sentarlos en la silla. Ahora, una hermana me escribió diciendo que hay iglesias donde ponen a la gente a predicar, aunque la gente dice, no, yo no quiero predicar, yo no soy buen predicador, yo no sé enseñar, yo no conozco mucho de doctrina y no puedo, pues no quiero, puedo cantar, puedo hacer otra cosa, pero por favor, no me pongan a predicar. Y los pastores le dicen, no, usted tiene que predicar. Déjese usar por Dios, más nada. Usted lea la Biblia, 4 versículos ahí, lo que le diga a la mente, eso dispare el domingo allá, pero el domingo me predica porque tiene que predicarle a la iglesia. Amados ministros de Dios, pastores, no cometan tal error tan torpe. La predicación y la enseñanza no es para todos.
Es para ciertos poquitos escogidos que se preparan y se capacitan en la predicación y la enseñanza. Eso no es que Tim Marín de Dos Pingüe y le tocó a Saulito y a Salomé. No, señor, eso no es así. La predicación y la enseñanza no es un juego, aquí no existe al azar. Tiremos la bolita y al que le caiga la bolita, tiremos la botella y a quien le caigan los dados, ese predica el domingo. No, señor. La predicación es para el pastor y para los que tienen el don de enseñar, para los evangelistas capacitados y versados en la palabra, que tengan conocimiento de las escrituras, capacitación y llamado de parte de Dios confirmado realmente por la iglesia del Señor. No es para cualquier persona en la iglesia, los demás que barran, que limpien, que laven baños, que bajen telarañas, que pongan cortinas, que hagan mandados, que ayuden por ahí a hacer alguna cosa que sea por fuera de la enseñanza. La enseñanza y la predicación no es para todos, sino para el pastor de la iglesia y para aquellos que le ayudan en esa área, reconocidos como personas capacitadas para enseñar la verdad, que conocen teología y que se han capacitado con mucha humildad en oración y consagración para el tema de la enseñanza y la predicación. Así de que ahora vamos a entrar al capítulo 2 en el próximo episodio por el mismo canal para ver lo que Pablo tiene que enfrentar en todo su tiempo de enseñanza y apostolado.